Esta noche vamos a ver del libro del Evangelio y del libro de los Espíritus, bienaventurados los afligidos, ¿no? Capítulo 5 del Evangelio y capítulo 7 del libro de los Espíritus. Este tema tan importante, olvido del pasado. Muchas veces decimos, o cuando somos incrédulos, o nos hablan de la reencarnación, de las vidas pasadas, decimos, pero ¿por qué yo no me acuerdo? Yo me acordaría, eso no existe, porque yo me acordaría algo. Otros tienen reminiscencias, ¿no? Pero vamos a ver qué nos dice aquí. ¿Por qué el olvido del pasado, no? El capítulo 5, el ítem 11, nos dice: en vano se objeta el olvido como un obstáculo para que se pueda aprovechar de la experiencia de las existencias anteriores. Si Dios ha juzgado conveniente echar un velo sobre el pasado, es porque debe ser útil. Imagínense que nosotros nos acordaríamos de nuestras vidas pasadas, de la anterior, la tras anterior y varias, porque tenemos y hemos tenido muchas. Si aún ahora no podemos gestionar, como estábamos comentando con las lecturas de Joana, nuestras emociones, nuestros conflictos, si hay rencillas, si hay malos entendidos, si hay ofensas, nos cuesta trabajar eso, nos cuesta perdonar, nos cuesta decir disculpa, me equivoqué, y perdonar. Imagínense si nos acordaríamos de lo que hemos hecho en vidas pasadas. Hemos sido buenos y hemos sido malos. Hemos hecho cosas buenas y hemos hecho cosas malas. Nos hemos equivocado. Como aún ahora, ¿no? Cada uno en nuestra existencia actual nos acordaremos de nuestros errores. Y justamente estamos aquí para tener esas herramientas de cómo saldar esas deudas, cómo ir saliendo de esas dificultades, de esas malas relaciones, las malas relaciones humanas que podemos tener con la familia, con los amigos, en el trabajo, en el estudio, en todo ámbito, ¿no? Entonces, Dios ha juzgado conveniente echar un velo, porque es muy útil. Entonces decimos, ¿y cómo yo sé lo que tengo que reparar si no me acuerdo? Ya, la vida se encarga de ponernos cosas en el camino, circunstancias, situaciones que nos vamos dando cuenta. ¿Por qué me pasa esto? Si yo no he hecho nada que amerite. Entonces, si tenemos el conocimiento de las vidas pasadas, podemos decir, puede ser que sean consecuencias de vidas anteriores. Entonces nos dice, Dios nos ha dado para mejorarnos precisamente lo que nos es necesario. Quiere decir que ese recuerdo de vidas pasadas no es necesario. No es necesario. Y puede bastarnos la voz de la conciencia y nuestras tendencias instintivas y nos quita lo que pudiera dañarnos. Tenemos tendencias que las traemos desde que nacemos. ¿Qué son? ¿Qué nos dice el Evangelio? ¿Qué nos dice Kardec en el Evangelio? Son nuestras malas inclinaciones. Venimos con eso. Esos vicios materiales y morales. Que no los hemos aprendido ahora, los traemos. Entonces, que nos baste eso. Eso es suficiente para que en esta existencia
mediante el conocimiento a nosotros mismos, como dijo, ¿quién dijo el gran pensador? Conócete a ti mismo, Sócrates, ¿no? Entonces, si no nos conocemos a nosotros mismos, no meditamos sobre nuestras buenas y malas inclinaciones, ¿cómo nos vamos a conocer? Tenemos que conocernos para empezar nuestra reforma. Y esta es tarea individual de cada uno. No tenemos que decirle, tienes que cambiar, mira, tú eres así, así. Yo tengo que estar diciendo, puedo aconsejar, pero antes de señalar, yo me tengo que mirar a mí, al espejo, y verme que tengo muchas cosas que mejorar cada uno, ¿sí? Por eso no señalemos con el dedo. Como dice Jorge, un dedo va para allá y 3 van para acá. 3 van para acá y 1 va para allá. Entonces, no juzguemos a nadie porque no somos jueces. Estamos en el mismo nivel, estamos en este planeta de expiación y pruebas. Estamos pasando por distintas experiencias, cada uno lo que necesita en este mundo material, en esta escuela que es la tierra. Es una escuela que venimos a dar el examen y hay que pasarlo con buena nota. La pregunta 392 del libro de los espíritus dice, ¿por qué el espíritu encarnado pierde el recuerdo de su pasado? Y nos dicen los guías espirituales, el hombre no puede ni debe saberlo todo, porque no estamos preparados. No estamos, todavía somos bastante inferiores, imperfectos, aún perfectibles. Dios en su sabiduría así lo quiere, a no ser por el velo que le oculta ciertas cosas, el hombre quedaría deslumbrado, como aquel que pasa sin transición de la oscuridad a la luz, nos encegueceríamos. Mediante el olvido del pasado somos nosotros, somos más uno mismo. Eres más tú. Entonces, y a partir de ahí vamos trabajando lo que nos falta mejorar, porque hemos venido a progresar, a evolucionar, a avanzar. Y seguimos con el libro de los espíritus. ¿Cómo puede el hombre ser responsable de actos y rescatar faltas que no recuerda? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿De qué modo puede aprovechar la experiencia adquirida en existencias que han caído en el olvido consciente, pero todos están en el subconsciente? Dice, comprendemos que las tribulaciones de la vida serían una lección para él si se acordara de aquello que ha podido ocasionarlas. Sin embargo, puesto que lo ha olvidado, cada existencia es para él como si fuese la primera. Así siempre vuelve a comenzar. Es así, volvemos a comenzar, pero no de cero. ¿Por qué no de cero? Porque ya tenemos un bagaje que viene impreso ¿en dónde? Muy bien, en el periespíritu. Está impreso y viene en el subconsciente. Y entonces, cada existencia venimos más inteligentes, con más... O sea, de repente moralmente nos falta, pero todo el conocimiento que hemos adquirido antes lo traemos. Y sabemos manejar los cables eléctricos y pensamos cómo puede ser y lo hacemos. Porque ya lo tenemos aprendido antes.
y un poco de intuición, curiosidad. Se ponen a hacer jardinería y hacen una jardinería y las flores maravillosas. Nadie les enseñó, lo traen. Y así, habilidades. Y es más, nos dicen cosas que no hemos terminado en la vida anterior por ABC motivos, venimos aquí y la terminamos. Se presentan las situaciones y terminamos la tarea que habíamos dejado inconclusa. Entonces es así, las vidas se relacionan entre sí, cada una se relaciona con la otra. El hombre comprende que la situación en que se encuentra es justa y busca entonces una existencia con la cual reparar la que acaba de transcurrir. Cuando somos conscientes de que problemas nos pasan, perdemos el trabajo, perdemos un familiar, tenemos tantas dificultades, es por algo y para algo. Esa es la forma de aceptar, no digamos que sean castigos, como dice Joana, le pone una palabra pero inteligentísima. Son retos, son desafíos. Entonces, pasamos el desafío, pasamos el reto. Dios nos da inteligencia. Lo que podemos pedir es dame fortaleza, moral, fe, fuerza, esperanza para seguir con esta prueba dura que estoy pasando. Yo con Dios, ¿no? Orar, meditar, pedir esa fortaleza, porque lo que nos pasa es lo que nos tiene que pasar. Nada es injusto. Dios no nos da cosas que no merezcamos. Es la ley de causa y efecto. Así de simple. Entonces, cuando comprendemos toda esta filosofía que nos enseña la doctrina, estamos listos para reparar, para reconciliarnos, para perdonar y reparar el daño hecho. De ese modo, el orgulloso será castigado con la humillación. Y nos dice el Evangelio, ¿no? Los superiores y los inferiores. Se da en todo ámbito, de estatus social, de dinero, de moral, de todo tipo. Entonces, si el que estaba arriba, en una posición de mando o que tiene a personas bajo su mandato, porque es el jefe, el presidente, la autoridad, y humilla a su subordinado, lo mismo le pasará de vuelta a la siguiente. Igual con la riqueza y la pobreza, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? El orgulloso será castigado por la humillación de una existencia en una posición subalterna. El mal rico que manejó con egoísmo sus posiciones, su dinero. No es que el dinero sea malo, no es malo, es cómo lo usamos, cómo lo gestionamos, ¿sí? Nos acordamos de las necesidades de nuestros hermanos que sufren eso. Entonces, el avaro pasará a sufrir escasez. El que ha sido cruel para con los demás también sufrirá crueldades. El tirano por la esclavitud, el mal hijo por la ingratitud de sus hijos, el perezoso por un trabajo forzado,
etc. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué nos están explicando aquí? Ley de causa y efecto. Nada más. Las leyes divinas, que nadie puede escaparse. Podemos escapar de la justicia del hombre si hacemos algo que no está correcto, pero de la justicia divina, porque las leyes divinas se encargan, ¿no? Y acá tenemos un caso que, no sé si recordarán, que está en el libro El cielo y el infierno. Es un relato de un caso que ocurrió. Ahí nos acomodamos. Ponte acá. Así. Cari, ya puedes poner, ya está bien. Sí. Acá vamos a ver rápidamente, ¿ya? Nos dice, el señor Letil vivía en las afueras de París. Murió en 1864, abril, de una manera impresionante. Era un señor muy tranquilo, muy tranquilo, muy pacífico, pero él trabajaba con calderas, con fuego, ¿no? Nos dice, una caldera de barniz entró en combustión, explotó. Miren, explotó una caldera de barniz. Ya se imaginan cómo será eso. Ese barniz candente explota y lo llenó en llamas. Y él estaba cerca de su casa, corrió y se fue a su casa. Obviamente desencarnó. Rápido. En aquel entonces, se acordarán que Jorge también comentó, en la época de Kardec había muchas evocaciones, ¿no? Se llamaban. Y él fue evocado. Él fue evocado en abril de 1864. A ver, ¿cuándo él? Inmediatamente, después de su desencarnación, él es evocado. Pocos días después de su partida. Y estaba con la impresión de la forma como había desencarnado. Entonces transmite este diálogo, esta comunicación. Dice, una tristeza profunda me oprime. Espantado aún de mi muerte trágica, me creo bajo el hierro del verdugo. ¿Cuánto he sufrido? Estoy temblando todavía. Me parece que siento el olor de mis carnes quemadas. Agonía de 12 horas. ¿Cuánto has probado al espíritu culpable? Ya cuando estamos al otro lado, ¿qué nos dice la espiritualidad mayor? Cuando desencarnamos y vamos al plano espiritual, nos hacen ver, ¿no?, cómo fue nuestra vida última y nuestra encarnación anterior. Si estamos justamente expiando, o sea, pagando una deuda, nos van a explicar qué pasó, por qué aconteció lo que aconteció. La agonía de ha sufrido sin murmurar. Entonces, él mismo dice, ha sufrido sin murmurar. Quiere decir que él vino preparado. Él sabía que tenía que pasar por esa experiencia y no se quejó en esa situación, ¿no? Mi buen guía, mi querido ángel, me ha hecho el favor de explicarme quién es su guía espiritual, su protector, ¿no? Que ya hemos visto en la charla anterior, quién es el guía espiritual, ¿no? Que nos acompaña desde que nacemos hasta que desencarnamos y al otro lado también.
le ha explicado por qué ha tenido ese tipo de muerte dolorosa y le dice, 2 siglos atrás, él era miembro era un inquisidor y mandó a la hoguera a una jovencita que tenía entre 12 y 14 años, era una niña, y se le acusaba de las revueltas, porque en aquella época el que no estaba de acuerdo con la iglesia ya lo excomulgaban, lo condenaban, ¿no? Él era italiano, juez inquisidor, los verdugos no se atrevían a tocar el cuerpo de la joven y él mismo, yo mismo, fui juez y verdugo. Y se encargó de quemar a la niña. Entonces, sabiendo esto, él sabía cuál era, qué tenía que acontecerle en una siguiente existencia para saldar esa deuda. Y esa es la ley de causa y efecto. Por eso, cuando explota la caldera y él se quema vivo, ¿no?, hasta que desencarna en una agonía que no se quejó, sabía a lo que venía, ¿no? Vosotros, hijos de la nueva doctrina, decís alguna vez, no nos acordamos de lo que hemos hecho antes, pero esto no podemos. Por esto no podemos evitar los males a que nos exponemos por el olvido del pasado. Está bien, nos hemos olvidado, pero eso no quiere decir que no paguemos la deuda. Oh, hermanos míos, bendecid a Dios. Si os hubiera dejado el recuerdo, no tendrías ningún descanso en la tierra. Imagínense saber que en un momento X de tu vida te va a pasar ese accidente. Entonces tendrías una vida tormentosa. No vivirías tu vida. Y él tuvo una vida tranquila. Fue un buen hombre. Que cualquiera que no cree, que no conoce la ley de la reencarnación, diría, pobre hombre, tan bueno, no merecía morir así. Pero si nosotros sabemos de la ley de causa y efecto de las vidas sucesivas, entonces vamos a comprender que no merecía en esta existencia, pero se cumplió la ley por vidas pasadas. ¿Sí? Claro, dice, perseguidos por los remordimientos y ¿podrías tener un solo instante de paz? No. Iríamos al psiquiátrico, ¿sí? Iríamos al psiquiátrico. El olvido es un beneficio. El recuerdo sería un tormento. Pasados algunos días y por recompensa de la paciencia con la cual he soportado mis dolores, Dios me hará olvidar la falta. Esta es la promesa que acaba de hacer mi buen ángel, su guía espiritual. Entonces, ¿qué nos dice también la doctrina cuando tenemos, ¿no?, reconocemos la falta, admitimos la falta, nos arrepentimos, luego pagamos o expiamos y luego reparamos? Cuando reparamos, cuando tratamos de saldar y hacer el bien a la otra persona, o de repente no es la misma, es otra, ¿no? Hacer el bien, por eso hagamos todo el bien que podamos, porque estamos saldando las deudas del ayer. No sabemos qué hemos hecho, no nos acordamos, menos mal. Pero si nos ponen a alguien para ayudar, ese alguien es nuestro acreedor. Tenemos deuda. Entonces, saldemos. Reconciliémonos, como dice, reconcíliate con tu hermano mientras estés en el camino, que es esta encarnación. Entonces, es así, para poder ir rescatando, ¿no?, debitando. El olvido solo tiene lugar durante la vida corporal, la vida del cuerpo. Cuando regresamos a la vida del espíritu,
recobramos el recuerdo del pasado. Solo se trata de una interrupción momentánea de 80, 90 años, es momentáneo, porque para el otro lado los años ¿qué es para Dios la vida? Una encarnación, un día, un pestañear, ¿sí? Así nos dicen los guías espirituales. Solo se trata de una interrupción momentánea semejante a la que se produce en la vida terrenal durante el sueño, que no nos impide recordar al día siguiente lo que hemos hecho en la víspera y en los días precedentes, ¿no? Es como acordarte del ayer. Incluso, no solo después de la muerte, el espíritu recobra el recuerdo de su pasado. Se puede decir que nunca lo pierde, pues la experiencia demuestra que aunque esté encarnado durante el sueño el cuerpo, mientras goza de libertad, el espíritu tiene conciencia de sus actos anteriores. Acordémonos de la emancipación del alma, ¿no? Acordémonos que nuestro espíritu se siente preso en el cuerpo. Y cada que dormimos, hasta cuando pestañamos, el espíritu está buscando salir, liberarse. Y es consciente de todo, ¿no? Fuera del cuerpo es consciente de todo. Sabe por qué sufre y sabe que este sufrimiento es merecido. El recuerdo solo se borra durante la vida exterior de relación, durante la encarnación, ¿no? Cuando nos desprendemos del cuerpo físico, recobramos la memoria. Acá, en los mundos superiores, donde solo reina el bien, acordémonos que estamos en nivel 2 todavía, ¿no? Nos falta mucho. El recuerdo del pasado no es penoso. O sea, en mundos más avanzados sí hay el recuerdo de vidas pasadas. ¿Por qué? Porque ya no es penoso, porque el mismo progreso como hombres, como espíritus inmortales, ya nos depuramos, dejamos la maldad, dejamos la envidia, los celos, el odio, el rencor, el resentimiento, dejamos las cosas y somos más evolucionados. Somos más, nos vamos perfeccionando más, ¿no? Vamos siendo más perfectos. Entonces, en esa condición, el recuerdo de vidas anteriores va a ser como acordarnos qué hicimos ayer, ¿no? Estos pueden y saben evaluar la felicidad que Dios les permite disfrutar. Está en la pregunta 394, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Sabiendo del olvido del pasado. No renegar, aceptar lo que nos acontezca, lo que nos suceda, comprender que nada de lo que nos pase es injusto, comprender que puede obedecer a una vida pasada o anterior o antes, porque no solo pagamos de la vida inmediata. Es como cuando nacemos y vamos pagando, o en el mundo espiritual decimos, wow, mi falta es bien fuerte, entonces la voy a pagar a plazos, en 3 cuotas. Y nosotros la pagamos en 3 vidas, en 3 encarnaciones. Y la sufrimos. Ahora, si decidimos pagarla al contado, a veces podemos decir que es insostenible, ¿no? Y hay personas, ¿no? Que la familia, la mamá, el papá, que el hermano, que si, donde va, que en el trabajo, donde va es terrible. Tú has elegido eso, fortaleza, vas a salir adelante, porque tú has aceptado, tú has querido pagar la deuda más rápido, para avanzar. Porque en el mundo espiritual, con el esclarecimiento, tú dices, sí, yo me comprometo y voy a pagarlo rápido. Y a veces pasamos la prueba y a veces no, porque nos resulta un poco duro.
pero ahí vamos debilitando cada vez. Por eso no reneguemos cuando nos toque vivir experiencias duras. Señor, tú me mandas esta prueba por algo, dame fuerza, Señor, dame fortaleza para vivir con esta situación. Y la oración ampara, la oración ayuda muchísimo. Meditar también nos acerca a Dios. La oración es conversar con Dios, la meditación es escuchar a Dios. Entonces, de eso se trata, ¿no? Este esclarecimiento, de eso se trata. ¿Por qué no nos acordamos del pasado? Por nuestro propio bien. ¿Cómo saber que yo le debo a Oscar? Ya me lo ponen. De repente se da una situación en que yo le tenga que ayudar, que yo le tenga que amparar. Ya está. Para saldar la deuda. ¿Cómo sé que le debo a fulano, mengano? La vida nos pone a las personas, a nuestros deudores, a nuestros acreedores en el camino. Entonces, no preguntemos mucho, porque a veces queremos saberlo todo, no estamos preparados, a veces no aceptamos, decimos no, esto es demasiado, no, esto es injusto, no, yo no merezco, no soporto. Sí, porque lo hemos elegido. Y solo pidamos fortaleza, no pidamos dinero, no pidamos sacarnos la tinta, pidamos fortaleza espiritual, fe, para salir adelante de lo que nos toca vivir. Si no nos preparamos para la oración y para recibir nuestros pases,